La ingeniería genética ha sido de gran importancia y ha tenido un gran avance en la actualidad, pues ha traído grandes beneficios, ya que se usa para la mejora de vacunas, reparar algún defecto genético o crear resistencia a enfermedades tanto en plantas como en animales y humanos. Sin embargo, conocer sus orígenes es de suma importancia para comprender la magnitud que involucra esta rama de la biotecnología. Así que nos remontaremos a la década de los 40 en donde el inicio de grandes descubrimientos comenzó. Fue en el año de 1844 cuando Friedrich Mischer aisló varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales llamó nucleínas, actualmente conocidas como ácidos nucleicos. Fue así que preparó el camino para su identificación como los portadores de la información hereditaria, el ADN. Más tarde, en 1859, Charles Darwin expone sus ideas acerca de la evolución y selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. En cada parada, Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad. En el año de 1865, Mendel establece cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Él propuso tres leyes, que son principio de uniformidad, principio de segregación y principio de la transmisión independiente. 4 años más tarde, en 1869, Mischer descubre el ADN, esto a partir de que se encontraba realizando experimentos acerca de la composición química de la pus de vendas quirúrgicas desechadas, cuando notó un precipitado de una sustancia desconocida, que caracterizó químicamente más tarde. Lo llamó nucleína, debido a que lo había extraído a partir de núcleos celulares. En el mismo año, Phoebus Levin caracterizó diferentes formas de ácidos nucleicos, ADN de ARN, y encontró que el ADN contenía adenina, guanina, timina, timidina, desoxirribosa y un grupo 10 años más tarde, en 1879, Pasteur desarrolló la vacuna contra el cólera aviar. En una ocasión se encontraba realizando experimentos con pollos para determinar los mecanismos de transmisión de las bacterias responsables del cólera aviar, que acababa con muchos de ellos. Inoculaba la bacteria a pollos y evaluó el proceso de la enfermedad. Comprobó accidentalmente que la bacteria perdía su capacidad de causar enfermedad después de ser cultivada en el laboratorio durante periodos prolongados. En el año de 1855, el bioquímico alemán Albert Kossel eliminó las proteínas asociadas con los ácidos nucleicos y obtuvo por separado los distintos tipos de bases nitrogenadas. Kossel concluyó que con los ácidos nucleicos también estaba presente un azúcar, pero no pudo precisar cuál. En el año de 1898, el físico y biólogo William Astbury fue el pionero de los estudios de difracción de rayos X de moléculas biológicas. También estudió la estructura del ADN y en 1937 dio el primer paso a la elucidación de la estructura, que junto con Karl Correns y Erich von Tokechmar en el año de 1900 redescubrieron las leyes fundamentales de la genética publicadas primero por Gregor Mendel en 1866. Más tarde, en 1902, Boveri y Garrod relaciona los cromosomas con la herencia cargando información genética y propone la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría dice que los genes individuales se encuentran en lugares específicos en cromosomas particulares y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar por qué los genes se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel. Durante ese mismo año es detectada la primera enfermedad relacionada con la herencia, la alcaptonuria. El médico inglés Archibald Edward Garrod fue uno de los pioneros en el campo de los errores congénitos del metabolismo. Investigó la orina como un reflejo del metabolismo del cuerpo y de las enfermedades.
Esta investigación combinada con la nueva comprensión de la herencia mendeliana terminó en una gran investigación, tomando como ejemplo a unas familias con una enfermedad no muy peligrosa, y consiguió identificar un número de enfermedades que podían ser adquiridas por herencia por desórdenes del metabolismo. 3 años más tarde, en 1905, Erwin Chargaff muestra que los 4 nucleótidos no están presentes en los ácidos nucleicos en proporciones estables, pero que parecen existir algunas leyes generales. La cantidad de adenina, por ejemplo, tiende a ser igual a la cantidad de timina. En 1911, Morgan descubre los primeros genes relacionados con los cromosomas en Drosophila melanogaster. Morgan observó una mosca en la fruta con una mutación extraña a la que llamó ojos blancos, debido precisamente a la coloración de sus ojos, contraria a la normal que es roja. Analizando esta mosca al microscopio, Morgan descubrió que era un macho y decidió usarlo como semental para así poder observar cómo iría pasando de generación en generación la nueva característica de los ojos blancos. El descubrimiento que realizó Rosalind Franklin en 1920 fue sumamente importante, pues es recordada principalmente por la llamada fotografía 51. La imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como fundamento para la hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN en la publicación del artículo de James Watson y Francis Crick en 1953. Y tras su publicación constituyó una prueba crítica para la hipótesis. Más tarde, lideró varios trabajos. El descubrimiento de la fotografía 51 del mosaico de tabaco y el dio pauta a nuevos experimentos como el llamado principios de transformación, propuesto por Frederick Griffin en 1928. Este originó lo que hoy en día se conoce como ADN. Tan solo 6 años después, en 1934, Howard Martin Temmin muestra que utilizando virus de ARN, la dirección de transcripción ADN-AR puede revertirse. En 1944 el ADN vuelve a ser la unidad principal dentro de las células gracias a Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy porque extrajeron la fracción activa del factor transformante. En el año de 1950, un genetista estadounidense llamado Francis Collins fue conocido por el descubrimiento de genes causantes de enfermedades y también por dirigir el proyecto de genoma humano durante 9 años. El descubrimiento de la doble cadena del ADN fue en el año de 1953 por Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson a base de los estudios de Rosalind Franklin. Se descubre el ADN polimerasa en la bacteria de E. coli en el año de 1955 por Kornberg. En 1958 fue el experimento de Michelson y Stahl, en el que se demostró que la replicación de ADN era semiconservadora. En el año de 1961 se descubre el ARN mensajero, y su estudio llevó al entendimiento de la forma en la que los ribosomas llevan a cabo la lectura del ARN mensajero en la dirección de 5 a 3, generando así cadenas proteicas. En el año de 1968 se descubrieron las primeras enzimas de restricción por Daniel Nathans. En 1972 se crea el primer ADN recombinante. Se genera combinando el ADN de un plásmido con un tramo de ADN de anfibio. En 1973 se crea el primer animal clonado por Sir Johnson Gordon, conocido como el padrino de la clonación. Extrajo una célula del intestino de una rana para inyectarla en otra y obtener ranas adultas. Cesar Milstein y George Kuhler en 1975 descubrieron y hablaron por primera vez de los anticuerpos. En 1982 se descubrió que los priones son partículas infecciosas compuestas solo por proteínas sin contener ácidos nucleicos. Esto fue descubierto por Stanley B. Prusiner. En 1984, Charles Cantor desarrolla la electroforesis en campo pulsante para separar moléculas de ADN de alto peso molecular. En 1987, construyen los JAK, o mejor conocidos como cromosomas artificiales de levadura, para clonar grandes fragmentos de ADN. Esto fue
fue construido por Maynard Olson. En 1990 se hizo el proyecto de investigación científica, cuyo objetivo fundamental era determinar la secuencia de pares de bases. Con ello se identificó y se cartografió de 20.000 a 25.000 genes aproximadamente del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. En el año de 1996 se hizo un gran avance para la genética, ya que en ese año nació el primer animal clonado de la historia, la oveja Dolly. La clonación del primer mamífero a partir de una célula adulta se convirtió no solamente en un hito de la genética, sino quizás de la ciencia en el siglo XX. Dolly vivió 6 años, aun cuando presentó envejecimiento prematuro, pues al nacer tenía la edad de la célula de la que fue clonada. Y así es como llegamos al año 2000, cuando nació el primer bebé a la carta, libre de la anemia de Fanconi que padecía su hermana y cuyas células del cordón sirvieron para curarla. Esta técnica de análisis embrionario nos permitió evitar el nacimiento de niños con determinadas enfermedades hereditarias. Con esto llegamos al final de nuestra línea del tiempo. Sin embargo, no debemos olvidar que conforme pasa el tiempo, la genética avanza, y esto ha sido de gran importancia para nosotros. Ha tenido un gran avance en la actualidad, ha traído grandes beneficios, ya que se usa para la mejora de vacunas, reparar algún defecto genético o crear resistencia a enfermedades tanto en plantas como en animales y seres humanos.